Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga en este hermoso día. ¿Quién no tiene cargas? Como cantábamos recién, ¿no? Pero aquel que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, nos dice Filipenses 1:6. Así que la salvación no se pierde y gracias al Señor. Gracias, hermanos, por tan hermosas alabanzas. Vamos al verso espada de esta semana. Seguimos el anteúltimo fin de semana, si Dios así lo permite, del Salmo 34. Estamos en los versículos 17 y 18. ¿Algún hermano lo ha podido memorizar? ¿Algún niño? Bueno, nuestro hermano Rafael. Claman los justos, el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén, muy bien. Gracias hermano. El título de esta meditación tiene por nombre El Dios cercano que salva. El Salmo 34 ha sido un cántico de confianza, ¿no? Repasando un poquito el contexto, un cántico de confianza en medio de la aflicción del rey David, en una situación, recuerden, de peligro, de humillación, y él no se lamenta, no hace un lamento desesperado, sino que nos da un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Hasta aquí hemos visto cómo el salmista, si siguen con sus Biblias, por favor, reconoce, por ejemplo, que Dios oye en los versículos 4 al 6, llama a temer a Jehová y a buscar la paz, lo vemos en los versículos 9 al 14, afirma que los ojos y oídos de Jehová están sobre los justos, como vimos la semana pasada en los versículos 15 y 16. Pero ahora en estos dos versículos, el 17 y el 18, el enfoque del salmista se intensifica. Dios no solo oye, sino que se acerca, no solo atiende, sino que salva. Vamos a ver un poquito el contexto inmediato. En los versículos 15 y 16, que eran los que vimos la semana pasada, Dios observa y escucha a los justos, recuerdan, pero su rostro estará contra los que hacen el mal. Vimos el domingo pasado. Pero ahora David concreta en estos versículos 17 y 18 qué significa esa atención divina. Dios interviene en la angustia y se aproxima con ternura a todos los que están rotos interiormente. Aquí el lenguaje se vuelve más íntimo, dice cercano está Jehová. Implica su presencia, su calor, su protección inmediata. ¿Ven? Vamos a analizar los dos versículos. El versículo 17 nos dice, claman los justos. Y acá no se trata de un grito ocasional que hizo el rey. No, es un clamor que él persiste y nos muestra la dependencia del Señor. La palabra en hebreo ahí es sak, que significa gritar con urgencia. Jehová oye no es un simple escuchar como puedo escuchar, no, es atender y responder lo que le pedimos y lo que el rey David le estaba pidiendo. Y los libra de todas sus angustias. La palabra angustias en hebreo es sarot, con una T adelante, sarot, que significa una estrechez en el corazón, como una presión que te asfixia, y Dios actúa para abrir ese espacio y traernos libertad. Y en el versículo 18 nos dice que cercano está Jehová. Esa cercanía no es en espacio solamente, sino es una cercanía relacional, redentora. ¿Y de quién está cerca? De los quebrantados de corazón. Ahí la imagen
nos muestra un corazón hecho pedazos, sin fuerzas ni orgullo. Y los contritos de espíritu es un espíritu que está aplastado, humillado por el peso del pecado, el dolor. En la cultura hebrea, estas expresiones describen a los humildes y a los dependientes que han perdido toda autosuficiencia. Vamos a comprobarlo con la Escritura. En la Escritura, los justos, ¿quiénes son los justos? Porque si hay una persona acá que viene por primera vez, dice, yo soy justo. Y no son los moralmente perfectos, sino aquellos que han sido declarados justos por la gracia de Dios mediante la fe. Vamos a Romanos 3, 21 al 26, por favor. ¿Trajeron sus confesiones de fe? Como pidió el hermano Juani. Muy bien. Ah, mira, muy bien. Esa no la tenía. Romanos. Es el tiempo de buscar en la Biblia. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos y sobre todo los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre para demostrar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados en la paciencia de Dios para demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. En la confesión de fe, si la tienen a mano, lo podemos ver, que no hay ningún justo, solamente Jesús. Fíjense en el capítulo 11, artículo 1, dice, a los que Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no por infundirle justicia, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas solo por causa de Cristo. Esto significa que la promesa de estos dos versículos, el 17 y el 18 del Salmo 34, no es para un grupo de élite moral, sino para todos los que en Cristo han sido reconciliados con Dios. Hermanos, Cristo mismo es el justo que clamó y fue oído. Miren qué hermoso pasaje, por favor, Hebreos 5, 7. Hebreos 5, versículo 7. El cual, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. En la cruz, Él experimentó el quebrantamiento más profundo, varón de dolores, experimentado en quebrantos, nos dice Isaías 53:3. Hebreos 4, ahí al ladito, versículos 15 y 16, como cantamos, ¿no? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él se acerca a nosotros como sumo sacerdote compasivo en nuestras debilidades. La salvación para el contrito de espíritu es plena en Él. No solo nos consuela, sino que nos rescata del juicio eterno, hermanos. ¿Qué aplicaciones le podemos dar a esto? Si sos un creyente que está aquí, Dios no está distante, hermanos. Si está pasando un momento
por el valle de muerte, si estás con cargas, como cantábamos hoy, tenemos un refugio, tenemos una salvación segura. Él se acerca más de lo que podemos creer y sentir. Tu clamor, hermano, no se desvanece. Si sos de Cristo, tu oración siempre es escuchada, siempre. Para el que está quebrantado por el pecado, escucha, hermano, el quebranto que conduce a la salvación es obra del Espíritu. Segunda los Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No intentes pegar los pedazos destrozados de tu corazón por tus propias fuerzas, entregáselos al único que salva. Y si hay alguien aquí que viene por primera vez y todavía no ha recibido la gracia del Señor, no cree, la cercanía esta de Dios que habla del versículo 18, la cercanía de Dios para salvar está disponible hoy en Cristo. Aferrate a Él antes que sea demasiado tarde. Y amigo, este texto no es una promesa general para todo ser humano, sino para los que, reconociendo su pecado y su necesidad, se rinden a Dios. Dijo Cristo, el que a mí viene, no le echo fuera, en Juan 6:37. Si oye su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En conclusión, finalizando, estos dos versículos, 17 y 18, nos recuerda que Dios oye a sus hijos, Dios libra a los que están en angustia, Dios se acerca al que no tiene más que ofrecer que un corazón roto, Dios salva al contrito y lo hace en Cristo. Permítame orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos clamar a ti. Gracias porque tenemos una salvación segura, como cantábamos hoy. Y esa salvación no se pierde porque la iniciaste tú, esa regeneración en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, te alabamos, Señor. Te pedimos que nuestros oídos sigan atentos a lo que nuestro pastor tiene para predicar hoy, Señor, de tu palabra, que sigamos siendo exhortados, animados, enseñados por ti. Y te pido, Señor, que sigas en esta semana obrando en nuestros corazones, en lo que hemos meditado, escuchado, en este salmo, Señor, y en todo lo que quede de esta jornada. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Por otro lado, hermanos, no me quería olvidar, ya terminamos, quedan los versículos 19 al 22 y ya finaliza este hermoso Salmo 34. Dice la Reina Valera del 60, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Y a ver si alguien el domingo próximo me sorprende con todo el salmo de memoria. Sería muy lindo porque ya tenemos como 4 o 5 versículos que los cantamos, así que hay que agregarle unos 15. Gracias, hermano. El Señor lo bendiga.